Queridos diocesanos, quiero empezar dando las gracias a los padres de la Compañía de Jesús y a esta congregación mariana de Hijas de María por haber consentido amablemente en que la novena que tan tradicionalmente se celebra en su iglesia se trasladara durante estos últimos días a la Santa Iglesia Catedral. Muchas gracias. El esfuerzo que ello haya podido costaros, no en el sentido de que hayáis tenido que vencer ninguna dificultad interior, sino sencillamente dificultades externas más bien. Ese esfuerzo Dios os lo premiará. Yo me proponía 3 cosas cuando expuse esta iniciativa a los sacerdotes del Cabildo de la Catedral y a vosotros. Me proponía, en primer lugar, dar un culto externo más solemne aún a la Santísima Virgen en el misterio de su concepción inmaculada. Y esto podía lograrse de una manera visible así, reuniéndonos en el que es el primer templo de la diócesis. En segundo lugar, yo quería llamar la atención de las almas de toda la ciudad de Toledo y, a ser posible, de toda la diócesis. Aunque mi voz se quedara en el camino, yo pretendía con este gesto, humilde y fervoroso, hacer pensar a todos en la necesidad que tenemos de ofrecer estos cultos a la Santísima Virgen María. Y por último, me propuse también, en unión con todos vosotros, ofrecer una nueva oportunidad para que juntos pensemos en la actualidad, de reflexionar y meditar hondamente la actualidad que tiene meditar hondamente hoy sobre este misterio de la vida de María Santísima, su concepción inmaculada. Estas eran las razones que me movieron. Y aquí os veo hoy, a las personas que habéis acudido estos días al templo de los padres jesuitas y a otros grupos, particularmente de jóvenes alumnos del instituto, de diversos colegios de la ciudad, y también, con cuánta alegría, los seminaristas, los alumnos del seminario que sé que están aquí en el coro para intervenir también y participar, ellos que también pueden hacerlo en los cantos litúrgicos. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Escuchad unas palabras del Concilio Vaticano II. Dice así en su capítulo 8, dedicado a la Santísima Virgen María. El Sacrosanto Sínodo, al exponer la doctrina de la Iglesia, en la cual el Divino Redentor realiza la salvación, quiere aclarar cuidadosamente tanto la misión de la Bienaventurada Virgen María en el misterio del Verbo encarnado y del cuerpo místico. Atención, tanto eso como los deberes de los hombres redimidos hacia la Madre de Dios, Madre de Cristo y Madre de los hombres,
en especial de los creyentes. De manera que el Concilio Vaticano habla de los deberes de los hombres redimidos hacia la Madre de Dios, Madre de Cristo y Madre de todos los creyentes. Y hoy cunde una espiritualidad que quiere seguir llamándose cristiana, pero que es muy fragmentaria y empobrecida, porque deja en la penumbra la consideración sobre hechos dogmáticos de nuestra fe y la atención voluntaria hacia las obligaciones que nacen de esa fe en relación con la Santísima Virgen María. Se nos pregunta qué utilidad puede tener el que el obispo de la diócesis con sus sacerdotes exhorte al pueblo cristiano a reunirse durante unos días con motivo de esta festividad. Y la respuesta es fácil, con tal de que nos pongamos de acuerdo antes en precisar el concepto de utilidad. Aquí está la raíz de muchos problemas. Porque para muchos hombres hoy solamente es útil lo que traiga consigo un provecho material inmediato. Dinero, éxito profesional, salud y fortaleza física, consecución de un objetivo artístico, político, social, es decir, el éxito humano. Solamente eso es útil para muchos hombres. Pero no es este el lenguaje de Cristo. Cristo sigue diciendo a los hombres: ¿qué importa al hombre ganar todo el mundo si al fin pierde su alma? O también aquel que le pedía que le arreglase una cuestión de herencia: ¿quién me ha constituido a mí repartidor de vuestros bienes? O bien, en la cruz, al buen ladrón que moría junto a él: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ni al ladrón le prometía bajar de la cruz para conseguir una utilidad material, ni aquel que acudía buscando su intervención para repartir los bienes le presta oídos, diciéndole claramente que eso a él no le interesa, y sigue diciendo a todos que lo que importa es la salvación del alma. Me coloco pues en una perspectiva de fe y de religión cristiana para dar mi respuesta a esa pregunta: ¿qué utilidad tiene el que os preocupéis de organizar unos cultos como estos y de llamar a los hombres y mujeres, a los jóvenes, para que acudan a la catedral a cantar juntos las glorias de María? Pues sí, hijos, tiene una inmensa utilidad. Sirve para mejor conocer y amar a Dios, para estimularnos en la lucha contra el pecado, para tener una más clara visión de lo que significa la Madre de Dios y de los hombres en el misterio de la redención, para defender con más eficacia el conjunto de las verdades de nuestra fe cristiana, para ser más humildes y más puros, para tener más fe y más confianza, para soportar mejor la cruz, para rezar en unión con los demás miembros de la Iglesia, para acudir a la que ha sido puesta por Dios como intercesora de nosotros ante su omnipotencia.
Tiene utilidad porque sirve para que comprendamos mejor la armonía de los planes de Dios. Y este es el pensamiento único que voy a tratar de desarrollar con suma brevedad esta noche. Parece que no, pero la meditación de este misterio de María Inmaculada sirve para que conozcamos y amemos mejor a Dios. Y por aquí hay que empezar siempre, por Dios, por nuestra relación con Él, por el fortalecimiento de los vínculos de amor que con Él nos unen. Le conocemos como creador, pero en este sentido también conocían a Dios los paganos. Y no hubiera sido necesaria la revelación cristiana para que hoy pudiéramos seguir leyendo páginas inmortales que escribieron los filósofos griegos, por ejemplo, o los escritores latinos sobre Dios creador del universo. Le conocemos como Padre, y ya es la revelación cristiana la que nos hace llamarle así, puesto que es el mismo Jesús quien, cuando se le pregunta cómo hemos de orar, nos enseña: cuando oréis, hacedlo así: Padre nuestro que estás en los cielos. Le conocemos como Redentor. Es todavía un paso más en el conocimiento que podemos tener del misterio de Dios, tan lejano y sin embargo tan próximo a nosotros. Dentro de esta revelación cristiana sabemos por nuestra fe que Dios, llegada la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo al mundo, Jesús Salvador, Jesús Redentor de todos los seres humanos. Pero dentro de esta intervención de Dios como Redentor de la humanidad aparecen fulgores bellísimos a través de los cuales vamos conociendo un poco más el misterio de Dios. Y aquí es donde me detengo en relación con este hecho al que nos referimos ahora los cristianos, dispuestos a celebrar el misterio de María Inmaculada. Aquí es donde vemos una intervención de Dios que le hace muy cercano a nosotros, inmensamente próximo. El Hijo de Dios va a venir al mundo y va a nacer de una mujer de nuestra raza y condición, María Santísima. Ella será, pues, la Madre de Dios. Es Dios quien la ha escogido desde la eternidad. Ella ha consentido y ha dado su respuesta de aceptación de una providencia para ella desconocida, la cual la hará caminar por senderos extraños y desconcertantes en muchas ocasiones. Dios la escogió y tenía que escogerla como correspondía a la dignidad que iba a recibir, la de Madre de Dios. Mas toda criatura humana que nace en este mundo nace con el sello del pecado original de nuestros primeros padres. María es liberada de ese pecado original en previsión de los méritos futuros de Cristo, el que ha de nacer de su carne y de su sangre. Ahí tenéis a Dios cercano a los hombres, escogiendo una mujer de nuestros pueblos, de nuestra historia, de nuestras culturas. ¿Qué más da la cultura de hoy que la cultura de ayer? Es humana, es el pueblo israelita, heredero de una promesa, sí, las promesas del Antiguo Testamento, pero encarnado en un momento histórico cuyo proceso es, salvadas las específicas diferencias de cada civilización,
exactamente igual que el proceso de cualquier otro pueblo de la historia. María es una mujer de entonces, como podía ser una mujer de hoy. Dios la escoge, Dios cuenta con ella, Dios la libera de toda mancha original y de todo pecado en que pudiera incurrir después. Cuando uno piensa en esta armonía de la intervención de Dios, que restituye en una criatura humana la condición caída de la humanidad a lo que hubiera podido ser en el primer plano de la creación si se hubiera mantenido esta humanidad fiel en la obediencia, cuando uno ve esta intervención armoniosa de Dios, se le conoce mejor y se le ama. Y como cristianos que somos, nos gusta en el conocimiento de Dios no quedarnos con la idea vaga y abstracta de un Dios creador infinitamente lejano, inaccesible. Nos gusta saber incluso que es, al ser redentor nuestro, tan redentor que llega a utilizar la delicadeza inmensa de su omnipotencia para librar a una criatura como es María Santísima de toda mancha de pecado original. Nos gusta verle entre nuestra familia actuando. Va a venir el Espíritu Santo a fecundar aquel ser maravilloso que es María. Va a nacer en ella el Hijo de Dios, tomando de ella cuerpo humano, y es la mano de Dios Padre, Creador, Redentor, Providente, Misericordioso, la que está interviniendo en todo aquel juego amoroso lleno de armonías preestablecidas, reduciendo a síntesis hermosa lo que hay en las criaturas humanas de pobreza por haber caído y de ansia de elevación y de grandeza por ser hijos de Dios. Necesitamos pensar en Dios. Necesitamos levantar nuestras almas hacia la consideración de los misterios divinos, pero no con el lenguaje de los literatos y de los filósofos, sino con el lenguaje de la revelación, de los teólogos, de los santos, el lenguaje de la Sagrada Escritura, que nos hace pensar en la condición excelsa de esta criatura humana que es nuestra Madre Santísima. Gracias a esta actuación omnipotente, infinitamente delicada y amorosa de Dios, nuestro Redentor y nuestro Padre. Ya veis cómo la meditación de este misterio de María Inmaculada sirve también para comprender mejor los lazos que nos unen con este Dios a quien llamamos Padre nuestro que estás en los cielos. Queridos sacerdotes, religiosas, seminaristas, jóvenes alumnos de los diversos colegios de la ciudad y del instituto, hombres y mujeres cristianos, hijos de la Iglesia Católica en Toledo, hemos de pensar más en Dios, hemos de buscar ratos de silencio para detener nuestra mirada y nuestra reflexión en los datos que la revelación nos ofrece sobre el misterio divino. Los progresos técnicos avanzan siempre, es una consecuencia lógica de la aplicación del entendimiento del hombre a cada uno de los inventos científicos que van lográndose. Pero en la vida interior de las almas no avanzamos, al contrario, podemos retroceder si nos hacemos una imagen de Dios a nuestra propia medida y capricho. La imagen de Dios nos está dada y se nos ofrece a través de estos datos armoniosos de la revelación. María Santísima, liberada de todo pecado original, es para nosotros un estímulo
y un ejemplo actual de vida cristiana. Mañana y pasado meditaremos sobre ello, pero lo es ante todo y sobre todo porque es la Madre de Dios, elegida por Él con esa amorosa providencia para el misterio a que la destinaba. Un cristiano que exalta las glorias de María necesariamente tiene que empezar y terminar por exaltar la gloria de Dios nuestro Padre, ya que se manifiesta tan clamorosamente en ella. He ahí por qué digo que es muy necesario que nos detengamos a celebrar estos cultos y que exhortemos y que nos movamos urgiendo a nuestra voluntad y tomando decisiones generosas, aunque a veces nos resulten algo molestas, para cultivar nuestra fe, para cuidar de ella con amor, para meditar sus fundamentos, para comprender la grandeza que encierra en sus proclamaciones. Habéis venido aquí algunos profesores de los colegios e institutos. Venís con vuestros alumnos. Eso no es coacción, es ejemplo, es estímulo. No hace muchos años todavía que esto era lo normal, como lo era por parte de las familias cristianas. Los padres y las madres de familia, los primeros que urgían a sus hijos estas sagradas obligaciones de su fe. Hoy parece que va cundiendo un respeto humano, una timidez inexplicable, casi un miedo a hablar de estas cosas. ¿Cómo queremos que nuestra fe se mantenga robusta y limpia si todos vamos abdicando poco a poco? Si nos limitamos a lo que pudiera ser la estrictísima obligación, terminamos por dejar de cumplir con nuestras obligaciones normales. En las iglesias de la ciudad y de los pueblos, en todas las parroquias, en todas las capillas, en los hospitales, asilos, colegios, deben hacerse cultos a María Santísima, porque forman parte de los deberes que tenemos los redimidos para con la Madre de Dios. Muchas veces ponderamos con orgullo las grandezas pasadas de nuestra religión. Contemplamos esta catedral o bien nos detenemos con emoción ante esa maravillosa escultura de la Virgen Blanca. Los que obraron así lo hicieron por estricta obligación, ¿acaso? Consumieron años y aun siglos en realizar estas obras, en escribir lo que escribieron, en transmitirnos la polifonía sagrada de esa música que eleva las conciencias a Dios. ¿Lo hicieron por obligación? No. Lo hicieron porque perseveraban en una decisión constante y laboriosa que brotaba de su fe. Y se sumaba la energía de su voluntad, la ternura de su piedad, la perseverancia de su trabajo, el respeto a las verdades dogmáticas, el deseo de transmitirlas a sus hijos, y todo era un concierto armonioso de voluntad generosa, de decisión firme para ir logrando poco a poco estas obras del arte católico que hoy son alegría y orgullo de nuestra fe. Frente a ellos, nosotros, ¿qué queremos hacer? Lo estrictamente indispensable, una fe tan cerebral que se convierte en racionalismo para terminar en el agnosticismo ateo, un hurtar el bulto a todo lo que signifique compromiso para unir nuestros esfuerzos en el culto a Dios. ¿Creéis que puede permanecer
y sentirse, el sentido cristiano de la fraternidad humana, el sentido cristiano, no digo el sentido puramente humano y social, el sentido cristiano sin la fe en Dios y sin el culto a Dios es imposible. Más tarde o más pronto se desvanecerá, y si dejamos de predicar y de vivir las verdades religiosas en su pureza original, aunque parecen intrascendentes, dejaremos de percibir también las consecuencias prácticas que de ellas brotan para el mantenimiento de ese sentido religioso de nuestra humana fraternidad social. La Virgen María, por consiguiente, libre de pecado, esplendorosa y sin mancha, es como un ejemplo clarísimo del Dios de la infinita pureza, que busca en ella a la que va a ser Madre del Hijo Divino, y en ella nos ofrece un ejemplo que todos tenemos que imitar. Por ella, una vez más, ascendemos a Dios, le conocemos mejor, le amamos más con lo mejor de nuestro corazón.